¿Alguna vez has pensado o te has preguntado en cómo sería cargar una torre con una sola mano o parecer tan pequeño como un zapato? ¿O imaginado que puedes sostener el sol entre tus dedos o que un edificio enorme cabe dentro de un vaso de agua? Aunque en la realidad esto suena imposible, en el mundo de la perspectiva es completamente alcanzable. La perspectiva es como un truco visual que cambia la forma en que percibimos el tamaño y la distancia de los objetos según desde donde lo veamos. Es lo que hace que una calle parezca estrecharse a lo lejos o que una persona en el horizonte parezca diminuta en comparación con alguien más cerca. Así como un mago usa ilusiones para engañar nuestros ojos, la perspectiva nos permite jugar con la realidad, haciendo que los objetos parezcan más grandes, más pequeños o más cercanos de lo que realmente son. Dicho esto, empecemos. Perspectiva. Sistema de representación que intenta reproducir en una superficie plana la profundidad del espacio y la imagen tridimensional con que aparecen las formas a la vista. También es un método de representación de objetos tridimensionales y espacios en un plano bidimensional, como un lienzo o un papel. Tipos de perspectiva. En la perspectiva, las líneas paralelas pueden converger en uno o más puntos de fuga. De acuerdo con la posición relativa entre el objeto representado y el punto de vista, existen dos tipos de perspectiva. Perspectiva crónica o central. Es aquella que disminuye el tamaño de los objetos representados a medida que se alejan del espectador. En este caso, las líneas paralelas convergen en un punto de fuga y las visuales forman un haz cónico, cuyo vértice es el punto de vista. Perspectiva axonométrica. Es aquella en la que todos los rayos son paralelos entre sí y el punto de vista se sitúa en el infinito. Las líneas del dibujo no convergen en un punto de vista único ni se reduce el tamaño de los objetos alejados del espectador. Es un tipo de perspectiva desarrollada hace más de 4000 años con propósitos militares y de cantería. Está más ligada al desarrollo técnico que al arte y se utiliza en esquemas donde es importante. La perspectiva axonométrica se clasifica en dos conjuntos distintos. Perspectiva ortogonal es aquella que presenta las líneas de proyección de forma perpendicular al plano, es decir, en un ángulo recto. A su vez, las perspectivas ortogonales se dividen en perspectiva isométrica. Es aquella que representa los objetos tridimensionales proyectados a sus ejes principales, ancho, largo y alto, de manera de la cual se forman ángulos de 120 grados, conservando las proporciones reales. Perspectiva dimétrica. Es aquella en la que los dos ejes principales forman ángulos iguales y el tercero un ángulo diferente. Es muy común para representar objetos con mayores medidas de largo y de ancho y alto. Perspectiva trimétrica. Es aquella que representa los objetos inclinados respecto al plano del cuadro, de modo tal que los ejes ortogonales tienen ángulos de 100 grados, 120 grados y 140 grados. Perspectiva oblicua es aquella en la que las líneas son oblicuas con respecto al plano de representación, es decir, no forman con él ángulos rectos, lo que ofrece una sensación de profundidad más natural. Por su parte, las perspectivas oblicuas pueden ser perspectiva caballera. Es aquella en la que un eje de objeto se representa en su verdadera magnitud, mientras que los otros dos se reducen a la mitad. Perspectiva militar o cabinet. Es aquella en la que un eje de objeto se representa con su verdadera magnitud, mientras que los otros dos se reducen en un tercio. Elementos esenciales de la perspectiva son: línea de horizonte, marca la altura de los ojos del espectador y define la ubicación de los puntos de fuga. Puntos de fuga, lugares en la línea del horizonte hacia los que convergen las líneas visuales, determina la profundidad. Planos de cuadro, superficie donde se representa la imagen tridimensional en un plano bidimensional. Punto de vista, posición desde la que el espectador observa la escena, alineada con la línea de horizonte. Línea de tierra, base imaginaria donde se apoyan los objetos, indicando la superficie que los sostiene.